So I'm in the Buenos Aires neighborhood of Caballito, or Caballito if I can pronounce it like a local. And while some of the biggest clubs in Argentina are just a few miles away, one club rules this barrio, and with it, one colour. That colour is green, and this club is Ferro Carril Oeste. And in this video we're going to talk about how that green colour of the club actually has historical connections to another green place, that of Ireland, a place where I call home. So stick around to check out one of Argentinian footballing's most interesting stories. So to tell this story we have to go the whole way back to 1904, to the beginnings of this club. And in that year, 96 employees of the Ferro Carril Oeste company, an early pioneer of the Argentinian railway system, got together with one intention: to form a football club. But to explain this story better than I can, we'll need the help of a local, and there aren't many who know more about the club than this man. Yo soy Daniel Visiglio, soy socio vitalicio del Club Ferrocarril Oeste. Me asocié el 2 de mayo de 1981 y gracias a Dios también trabajo desde el año 2016 en el área de socios de esta institución. La historia del club se remonta a la construcción del ferrocarril oeste, que fue la primera línea ferroviaria de la Argentina y se inauguró en agosto de 1857. Caballito era un pueblo aislado de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Fue una de las primeras estaciones de toda la República Argentina. Esa empresa ferroviaria creció y hacia 1890 vinieron capitales británicos, es decir, se vendió a capitales de origen británico que hicieron que el desarrollo de las líneas ferroviarias fuera exponencial. Eso hizo que viniera una gran cantidad de inmigración británica, sobre todo trabajadores ferroviarios. But a lot of the workers being sent over by the British were in fact Irish and Welsh as well, but Irish were the majority, let's say. Now remember, at this time Ireland was still being ruled over by England that hadn't yet gained its independence. So a lot of Irish people were sent over to work alongside these British people on the railways here. And with them, the British immigrants took something rather important to the country. Obviamente los empleados británicos eran de tener clubes. Estaba muy popular en Gran Bretaña los clubes de fútbol. John Hardy fue el promotor de la idea de decir, bueno, ¿por qué no tenemos un club deportivo para los empleados del ferrocarril? Y así es que consiguen de la empresa los terrenos donde actualmente estamos y el 28 de julio de 1904 se funda nuestro club. Nace como Club Atlético Ferrocarril Oeste. Now when the club was formed, they initially had a white shirt with a red badge. Now I know what you're thinking, we're talking about Ireland in this video and I mentioned white and red. What does that represent? The colours of England. And that's an interesting part in this story. But the club also spent a bit of time playing in the colours of Clarendon blue, which today may be synonymous with that of Aston Villa in England. And if you're thinking there's a connection there, you'd be right. And that's because a group of English sailors just after the club reformed played a friendly against Ferro, and they gifted the club a set of shirts of that colour, Clarendon blue. Si bien el Aston Villa era muy popular, era un club muy popular en las últimas décadas del siglo XIX y primero del XX, porque era un club que ganaba todo. But there still was said to have been discontent amongst early members of the club and employees of the company of what the colours should actually be. And that's a key part in this story. No les gustaba, es como que decían, esta camiseta no tiene suerte, no nos da suerte, tendríamos que cambiar a otro color. Indirectamente empezaron a sugerir que el verde, por la esperanza, podría ser la solución. Hay que tener en cuenta que el verde es lo que representa Irlanda, sobre todo en esos días es la bandera de Leinster, con el fondo totalmente verde y el arpa dorada de Brian de Boru, y era un poco el símbolo del nacionalismo irlandés. Venderle esa idea a los ingleses, que eran los
dueños de la empresa, porque tenía sede en Londres, y eran los benefactores del club, hubo que adornar un poquito y digamos decir que el verde se adoptaba porque Ferro era una zona de quintas, de verde, de verdura, o otros decían porque la bandera verde era la que te daba señal de partida como para iniciar una nueva época, si se quiere, poéticamente. So basically, the Irish workers wanted these green shirts, but had to be a bit more creative to convince the bosses that the colour wasn't tied to nationalism. But they would get their way eventually. En 1909 se compra el primer juego de camisetas verdes en Southampton y la traen en un vapor llamado Amazon. Increíble, ¿no? El vapor que trae las camisetas verdes se llama Amazon. Y obviamente el verde se adoptó un poco por la presión de los irlandeses. Lo que pasa es que para hacer digerible la idea no lo pudimos decir. Pero el club ya tuvo un dirigente irlandés presidente en 1910, en una época muy temprana. El primero fue Edward Price Robson, y estuvo en 1910. But it's not just the club that has connections to Ireland, but rather the whole area itself. Y aquí en Caballito mismo está la Plaza Irlanda y está el Colegio Santa Brígida, o sea que Caballito aglutinaba desde fines del siglo XIX a la comunidad irlandesa, es obvio. Acá estamos en la sede social del club, que está a la vuelta del estadio, calle de por medio. La calle se llamaba Caballito cuando se inauguró el estadio. Caballito 250 era sinónimo del estadio de Ferrocarril Oeste. Y esta otra manzana tiene esta hermosa sede social, que era un chalet. Pueden ver la diferencia en el ladrillo. Sobre la fachada hay 4 esculturas que representan las nacionalidades británicas. El dragón con esa flor de lis que debería haber sido la corona con plumas blancas de Gales, el león británico con la rosa, aquí en la esquina el cardo que representa a Escocia, y en 1925 se trató de representar a Irlanda con el unicornio y las cuerdas del arpa de Brian Boru. Tengamos en cuenta que Irlanda estaba en una guerra civil después de su independencia en 1922 y no sé si habría embajada, o sea, había que representar a Irlanda y se lo hizo de esta forma para que esté en la fachada del club. Before saying goodbye to Danielle, I thought it would be fitting to replicate what those Irish people did over a century ago in an attempt to bring the team good luck. Pues básicamente para decir gracias para estar en este video conmigo y para todo lo que me has enseñado sobre el club. Quiero regalarte algo y es una camiseta de Irlanda. ¡Ay, qué hermoso! Y vale. Gracias por todo. Bueno, y feliz San Patricio para toda Irlanda. Y básicamente quiero que esta camiseta trae suerte al equipo porque entiendo que no está en su mejor momento, pero bueno, espero que te... No, está preciosa. Bueno, no te tendrías que haber molestado. Muchas gracias y son bienvenidos a Ferrocarril Oeste. Esta es su casa y tendremos mucho placer de recibirlos y de hacerle conocer la historia de nuestro club, de nuestro barrio y de nuestra ciudad y de la Argentina. Gracias.
And maybe that shirt did bring good luck, because the very evening of filming this video, the team were playing away and managed to pick up their first win of the season. So onwards and upwards, Faro. Now I hope you've enjoyed this video as much as I did making it. Such an interesting thing to find out that Ireland has a connection to a club here in Argentina. And if you did like this video, make sure to subscribe to the Partido, where we'll be having so much more content coming from the Spanish-speaking footballing world, but in English. And as always, nos vemos in the next video.